Bienvenido, bienvenida. Todos, algunos por una razón u otra no pueden estar todos los domingos continuamente, y volver a ver tu rostro es gozo a nuestro corazón. Abrancito y Diana, bienvenidos, como todos los demás. Dairin, nos gozamos de que hayas podido volver a regresar. Marquito y la abuela. Y bueno, un grupo que normalmente va interactuando con nosotros aquí los domingos. Aleluya. Mientras estábamos adorando, podía en el Espíritu de Dios experimentar cómo el Señor está intercediendo. Él siempre está obrando. Amén. Aunque tus sentimientos no lo sientan, ni tu mente lo piense, ni tu espíritu lo perciba, Jesús de Nazaret, el buen pastor, siempre está obrando a favor de sus ovejas, a favor de los suyos. En esta semana, específicamente en el día de ayer, yo recibí de alguien que es una segunda madre para mí, como lo es mis dos hermanas, María Esther y Elizabeth, una reflexión. La reenvié a más de 100 contactos, y especialmente al grupo Iglesia que hace verdad, y a todos los hermanos que pude. Se me pudo haber escapado alguno. Si no la tienes, déjamelo saber. Quizás ya la has visto, pero por las reacciones supe que muchos no la habían tenido. Es sencillita, dura apenas 2 minutos o 3. Aparte de la belleza de la presentación, lo que más me impactó fue la verdad profunda. Habla y se ve una ovejilla que dice: el camino me está pareciendo más largo de lo habitual. Una ovejita sin fuerzas, y se cae en el camino sin fuerzas y recuesta su cabeza agotada a una piedra, y detrás inmediatamente aparece la figura del pastor con el cayado. Y ella sabe que está llegando y dice: las piernas me tiemblan, no tengo fuerza. Entonces, ante la presencia del pastor, por lo que se infiere en el video reflexión, la ovejita se para tratar de caminar, pero se cae. El pastor le dice: no te preocupes. Y la toma en sus brazos y la levanta. Descansa. Y después de un trecho dice: vamos a descansar y a pasar un tiempo juntos aquí. Y aparece el texto que dice en Romanos 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Querida Clarita y Rebeca, bienvenidas. Son hermanas fieles que no siempre pueden venir, pero comparten estos momentos a veces. Ese buen pastor ha prometido y cumple. No importa cómo está el camino por delante, lo vas a sentir en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Cuando hablo del camino, es el andar diario. Batallas, sinsabores, traiciones, desengaño, debilidad, enfermedad, conflictos, incomprensiones, la montaña en el camino,
difícil, el peligro hacia el valle, las espinas, pero siempre Él está. Me fortaleció. Y tuve el testimonio de decenas y decenas y decenas que decían: pastor, o mi hermano Eliseo, qué verdad, qué palabra. Porque se exalta la verdad de quién Jesús es. ¿Y quiénes somos nosotros? No somos fuertes en nosotros mismos. Al contrario, no te extrañes que te has sentido sin fuerzas, que ya no quieres seguir más, que incluso no solamente te has detenido, has pensado en volver hacia atrás. Esto es típico de nosotros, los seres humanos, pero es característico del Señor que Él no deja caído a los suyos. 70 veces cae el justo, Marcos, pero dice la palabra que el Señor lo volverá a levantar. Aleluya, Yaneli. Eso sí, aunque estés rota o roto en 1000 pedazos, aférrate a Jesús, no lo sueltes. En la narración bíblica de esos últimos momentos de Jesús en la cruz, después de la cruz y antes de la cruz, hay algo extraordinario. Yo compartí brevemente el domingo pasado la perspectiva de Jesús como siervo antes de la cruz. Lo vimos allí, lavándole los pies a sus discípulos, como compartimos, cambiando el manto de autoridad por la toalla del servicio, sirviendo, enjugando, amándoles, instruyéndoles. Pero Jesús siguió siendo siervo después de la cruz. Pero en medio de la cruz, Él sirvió. Qué tremendo, Marco. Colgando de la cruz, con las manos traspasadas, el costado traspasado, viviendo con una corona de espinas que sangraba, preocupado por el pecador que estaba a su lado y a la derecha. Y aún en la misma cruz, dio el mensaje y lo salvó. Y desde la cruz, ministró el perdón a aquellos que le crucificaban. Padre mío, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ve allí, ese es el Jesús que te salvó y está contigo, Rolando. Ahora, cuando Jesús vence la cruz, aleluya, hay algunas cosas que a veces me dice mi esposa: papi, yo creo que esto, no sé si no lo estoy explicando lo suficiente, pero yo creo que estamos dentro de un pueblo de Dios maduro. Una pregunta a todos: ¿era igual, siguió siendo igual el Jesús antes de la cruz o el Jesús después de la cruz? No me respondas, reflexión. ¿Era el mismo? No. Y no me refiero a su esencia, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No me estoy hablando de la esencia de Él como Dios, sino de las batallas que libró y las victorias que obtuvo. Antes de la cruz, todavía Jesucristo no había vencido al pecado.
antes de la cruz no había vencido al mundo. Estaba peleando contra el pecado, peleando contra el mundo, peleando contra la muerte y batallando contra Satanás. Y no fue derrotado. Pero cuando allí su sangre preciosa se derrama y él dice consumado es, y se rasga el velo del templo, en el santuario, en el lugar santísimo, y hay un terremoto y las tumbas se abren, se produjo algo en el mundo espiritual que cambió para siempre todo. Y el Cristo resucitado tiene cosas diferentes al Cristo antes de la cruz. Lo primero es que en sus manos están las huellas de los clavos y en su costado las huellas de la herida. ¿Sí o no? Llegó donde estaban los apóstoles, llenos de temor, llenos de angustia, temiendo, encerrados, y traspasó sin que la puerta cerrada lo impidiera y se paró en medio de ellos y dijo: paz a vosotros, no temáis. Y había en ese encuentro post resurrección, no había estado en otros encuentros Tomás, pero allí sí estaba. Y cuando oyó las buenas nuevas de la resurrección, ¿sabe qué dijo Tomás, Rebeca? Si yo no viera sus huellas, sus cicatrices en su mano y en su costado, y metiera en mi mano, no creeré. Y cuando se paró allí en medio de ellos, le dijo: Tomás, ven acá, Tomás. ¿Cómo llamó el Cristo resucitado a Tomás? Lo dijo juzgándolo, menospreciándolo, Marquito. Había el tono en él incrédulo. Más que todo había amor, ternura, compasión. Y lo invitó, le dijo: ven acá. Le dio el privilegio que no tuvo ninguno de los demás. Mete tu mano aquí, mete tu dedo aquí, en mis heridas y en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces dijo: oh Señor, Rey mío y Dios mío. Y la lección: porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero esa fue la batalla, ese era el Cristo. Pero el encuentro con los 12, extraordinario, en la Santa Cena, donde Él le lava y les enjuga sus pies. Ahora, después de la cruz, estamos hablando del Cristo que ya ha vencido a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿No dice eso la Biblia, Marcos? Sorbida es la muerte con victoria. El Cristo que ha triunfado sobre la muerte. Que ya ahora en el sufrimiento hay perdón para siempre para el pecado. Que el mundo ha sido derrotado y que Satanás ha sido derrotado literalmente por esa sangre. Porque cuando se habla de las armas de victoria en el libro de Apocalipsis, en aquella multitud que estaba frente a ellos, que estaban vestidos con ropas blancas, Jaimito, cuyas ropas habían sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Porque lo único que lava y limpia el pecado y la suciedad del hombre es la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hablando de ellos, digo: y ellos le han vencido. Se habla de dos armas: por medio de la palabra del testimonio de ellos y de la sangre del Cordero.
Y ese Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, este Jesús es el Jesús totalmente vencedor ahora. Estamos notando, estoy logrando expresar la diferencia, hermano, del Jesús antes y del Jesús después de la cruz. A ese al que se le dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El señorío de él ahora era total y absoluto. ¿Y qué hace? Antes era el que lavó los pies. Ahora, en una de las ministraciones preciosas, Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, 1 al 19, se manifiesta de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Sabe cómo que se presentó Jesús allí, Roberto? Como el chef, como un cocinero, preparando un desayuno especial para sus discípulos. La narración yo la leo una y otra vez y la vuelvo a leer y me bendice y la sigo leyendo y la voy a seguir leyendo. Porque está viniendo a preparar un desayuno no para los discípulos fieles, no para los discípulos que no le habían negado, al contrario, para sus seguidores infieles que le habían negado y le habían abandonado. Incluso habían regresado por el camino a pescar. Y es a eso a quienes Jesús va a hacerles como servidor, hacerles un desayuno especial. Hay que leerlo, ¿no? Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos también contigo. Y se fueron. Lo habitual de toda la vida, es decir, ya aquí se habían olvidado del Cristo que les había tocado haciendo el milagro de la multiplicación, y lo dijo, vengan que os haré pescadores de hombres. Regresaron tras las redes. Claro, siempre que vamos por el camino contrario a la voluntad y al llamado de Dios, las cosas comienzan a salir mal. Y gloria a Dios por eso. No siempre que hay algún problema es que estamos fuera de la voluntad de Dios. Atención. Muchas veces Dios está permitiendo conflictos para glorificarse. Pero muchas veces, cuando estamos andando fuera del programa de Dios, en desobediencia, Dios comienza a permitir, como me dijo mi hermano Armando, disculpa. Dice Armando, hay tropiezos. Y yo le dije, pero vamos venciendo los tropiezos, Armando, ¿verdad? Hay tropiezos. El tropiezo es una alerta. Entonces salieron toda la noche. No lograron nada. Aquella noche no pescaron nada. Pienso yo, Armando, imagino, Yaneli, ¿no habrá en la mente, no vendría algún recuerdo en la mente de ellos? De aquella noche que no habían hablado tampoco nada hace unos años atrás. Da la impresión que no, porque nosotros somos muy olvidadizos. Qué bueno que el Señor no se le olvida nada. Y no se olvida nunca de ti ni de mí. Entonces,
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas ellos no le conocieron. No sabían que era Jesús. Ya él estaba ahí hacía ratico. Jesús, el resucitado, había madrugado y había obtenido un pescado extraordinario. Había brasas y había pan y tenía un delicioso desayuno preparado. Pero en el punto del fracaso se acerca a la orilla, a la misma orilla ahí. Y les dice: hijitos, oh, qué manera tan linda, ¿verdad? Jorge, les dijo hijitos, en vez de decirle traidores, débiles, fracasados. Ese es el lenguaje que nosotros usamos, pero nunca es el lenguaje que el Señor usa con nosotros. Aunque su verdad siempre está presente. Hijitos, ¿habéis obtenido algo de comer? Le respondieron: no. Los ojos cerrados todavía. Él les dijo: echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Se estaba repitiendo exactamente una escena similar a años atrás, cuando no habían visto nunca a Jesús de Nazaret. Entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. ¡Aleluya! Él supo que había uno solo en el cielo y en la tierra que podía hacer eso. Te voy a decir algo hoy de parte de Dios. No dejes a Jesús, porque hay uno solo que puede hacer por ti lo que Cristo hizo y hace. Hay uno solo. Ni brujeros, ni hechiceros, que el Señor los reprenda, ni dioses de este mundo, ni dinero, ni plata, ni fama, ni fortuna, ni triunfo. No permitas nunca que las cosas de este mundo se separen de Jesús, porque Él es el único que puede hacer estas cosas. Él es el único que sana el corazón, perdona el pecado, abre nuestros ojos, nos levanta si caemos. Aleluya, Cristo es maravilloso. Yo le digo: Señor, como dice un cántico, Jaimito debe conocerlo: enamórame más de ti. Algo de eso, ¿verdad, Jaimito? Tenemos que enamorarnos más, en el mejor sentido de la palabra de Jesús, apasionarnos más con Jesús. Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa exactamente, porque se había despojado ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino solo como 200 codos. Y al descender de tierra, el maravilloso chef o cocinero celestial ya había trabajado para ellos. Aleluya. Aunque no hubiesen pescado nada, que pescaron por la palabra del Señor, pero ya el Señor José había hecho provisión mañanera, temprana. Había allí, en ese lugar, dice, brasas puestas, un pez encima de ella y pan. Y Jesús le dijo: traed de los otros peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó de la red a la tierra, trajo grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Era el testimonio, pero ya Jesús tenía provisión. Vengan y coman, ya está listo. Porque cada mañana, aunque a veces nos despertamos así, se nos abren los ojos,
¿Qué ganaré hoy? ¿Cómo me irá hoy en el trabajo? ¿Te podré pagar la renta de este mes? ¿Qué pasará con el bill del seguro, de esto, de aquello, de lo otro? El Señor está trabajando más temprano que tú y que yo, Jaimito. Y Él ya tiene el desayuno de su provisión ya listo. Amén. Oh, yo no sé, eso fue maravilloso, Rolando. Se sentaron allí. Había un aroma allí delicioso. Brasas, pan calentito. El Señor mismo lo preparó. Los peces dorados por las brasas. Y la invitación, sin excepción, a los traidores y a los que le habían negado y le habían abandonado. Venid, comed. No rechaces eso. Satanás es el que a veces te dice, Abrancito, que tú redimas tu propia culpa o que yo la redima. Siéntate culpable, siéntate mal, carga con eso, porque tú no vales nada. No, eso es mentira del diablo. A pesar de fallarle, el Señor tiene su pan, sus brasas y su pescado y te dice, Marco, ven y come, está listo para ti. Aleluya. Solo eso lo hace Jesús. Vino pues y participaron. Era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos en la resurrección, después de la resurrección. Y cuando hubieron comido, Jesús no apresura nada. Él lo hace todo en su tiempo, ya con sus barriguitas llenas. Yo no sé en esos minutos de cena de ese desayuno, todo lo que el Espíritu Santo ya les había tocado a Roberto, como estarían. Yo imagino que algunos de ellos estaban comiendo y iban llorando. Es Él, está frente a nosotros. Nuestro Señor resucitó. Ahora, aunque todos fueron ministrados, la palabra principal de toque fue para el más débil de todos ellos. ¿Sabe quién era el más débil de todos ellos? El que había hecho alarde de que era el más fuerte. ¿Cómo se llamará Pedrito, ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llamó ese que alardeaba de ser el que nunca negaría, el que nunca lo abandonaría? ¿Quién? Pedro, que lo negó hasta con maldiciones. Entonces, el Señor levanta allí. Es que el Señor era accesible. El Señor no estaba lejos de Pedro. Pedro podía experimentar su ternura, su amor. Y le dice, Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás. Te conoce, no te preocupes, Él te conoce por tu nombre, tus apellidos, tu número en Cuba de carnet de identidad, de pasaporte. Él tiene todos tus datos. Imagínate que te tiene, dice, en la palma de sus manos te tiene esculpido. Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tú me amas? No le dijo, tú no me amas. Le dijo, ¿me amas? Entonces, en esta palabra hay algo lindo. La respuesta sincera de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo, me encanta. ¿Saben por qué? Porque cuando Pedro dice, tú sabes, ¿sabes qué está queriendo decir él, Roberto? Tú sabes bien que he sido débil, que yo te negué, que yo te maldije, pero a pesar de eso, aquí en mi corazón, yo te amo.
porque el Señor lo sabía. Pero ¿qué está haciendo el Señor? Está ratificándole a Pedro el llamado. Por las 3 veces que negó, 3 veces le ratifica el llamado al servicio. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aleluya. Ratifica por segunda vez: ve y pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta era la tercera vez de su negación. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me ama. Pero qué bien nos hace la tristeza según Dios. Porque la tristeza del mundo te destruye, pero la tristeza que trae el Espíritu de Dios te lleva al arrepentimiento. Se entristeció. ¿Por qué se entristeció? No porque él no lo amara, sino que a pesar de amarlo, lo había negado. Pero todo estuvo porque ese era el Pedro que se había parado sobre sus propios pies y había dicho: aunque aquí todos te negaren, yo no te negaré. Y si fuera preciso, mi vida pondré por ti. Él sí lo amaba, pero su amor se apoyaba en Pedro. ¿Y quiénes somos tú y yo para apoyarnos en nosotros? ¿Quiénes somos? Si nuestro apoyo tiene que ser Rebeca todo el tiempo, la roca inconmovible de los siglos, mi baby. Él sí. Entonces, esa era la lección. Se entristeció y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y le profetizó. Al único que le profetizó de una manera más directa fue. Le dijo: cuando eras más joven te ceñías, te vestías. He aquí, a donde quiera que querías, ibas. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. El Señor le habló del sufrimiento que iba a padecer. Pero ya Jesús esa mañana lo había preparado para eso. Porque dice la historia que fue hasta crucificado por el Señor. Cuando uno lee la epístola 1, 2, 3 de Pedro, se da cuenta de la magnitud de esa profundidad. A donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Aleluya. Porque ya en el Pedro tocado por el cocinero a orilla de la playa, el Jesús que sirve, ahora estaba listo para glorificarlo hasta con la misma muerte. Dicho esto, añadió: aleluya, sígueme. Es lo único que hay que hacer. Seguir sus huellas. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin vacilar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás.
seguir tu caminar, Señor, adórale, seguir sin vacilar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin vacilar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Allí donde tú estás, cierra tus ojos, abre tu corazón al Espíritu. Levántate en el nombre de Jesús. No sigas diciendo soy débil. Cree y confiesa que tú tienes nueva fuerza en Jesucristo. Aleluya. Que se rompan las caderas en el nombre de Jesús. Santo. Te quiero invitar a orar. Te quiero invitar a orar. Yo me voy a unir junto contigo porque yo necesito hacer esta oración también. Vamos a orar, iglesia. Decimos, Señor Jesús, amado pastor, mi pastor, que me conoces mejor que yo mismo a mí mismo, que sabes de mi tristeza, de mi debilidad, de mis flaquezas, de las veces que te he fallado y he pecado. Aquí, como Pedro, te vuelvo a decir, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Te he fallado, pero te amo y te quiero seguir amando. Ven, lávame, límpiame, renuévame. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente. Levanta tu mano y dile, gracias porque estás conmigo, porque tú me amas, porque en ti soy más que vencedor. Aleluya. Dile gracias, gracias Señor. Aleluya.